Bueno, la primera diapositiva es simplemente, además del título, para agradecer al comité organizador o quien haya sido el que decidió que esté 25 minutos, bueno, van a ser 20, charlando con ustedes sobre un tema que generalmente trae bastante problemas y angustias a la mujer embarazada. Estos son mis conflictos de intereses. Y el caso clínico es Susana G., primípara, 38 años, psicóloga, 25 semanas de gestación, en perfecta armonía materno-fetal, hasta que su obstetra decide solicitarle un hemograma de control que muestra plaquetopenia. La paciente se entera de esto simplemente porque el obstetra le envía subrayado con marcador amarillo la parte del hemograma que no está bien y le dice que tiene que consultar a un hematólogo. Esto empieza a trabajar de forma progresiva en la cabeza de la paciente, que es lamentablemente el recomendado como hematólogo soy yo, y mi secretaria le dice que el primer turno disponible está en 8 días, que no está nada mal. La paciente no soporta la espera de 8 días y decide consultar al doctor Google. La primera página de qué me pasa si estoy embarazada y tengo las plaquetas bajas, no entiende demasiado porque hay un tratamiento y trombocitopenia y embarazo, una revisión de un médico colombiano, probablemente un residente que tuvo que dar una charla y lo mandó a Google. Los términos le son absolutamente inentendibles, y entonces pasa a la segunda. La segunda la deja todavía peor, porque la segunda es, perdón, voy a mirar acá, es natalbem.com, que dice que si las plaquetas están muy bajas, no solo corre peligro la madre, esto es textual, no solo corre peligro la madre con posibles sangrados, sino también el feto, que lo puede hacer dentro de su cerebro, hemorragia ventricular, con todas las consecuencias desastrosas que eso puede acarrear, como parálisis cerebral, ceguera o sordera. Con esa expectativa vuelve a llamar al consultorio y la veo al día siguiente. La visita en el consultorio demuestra una paciente, digamos, sin antecedentes personales ni familiares de trombocitopenia, con un embarazo sin problemas, no hipertensa, el examen físico no tiene ninguna alteración señalable y siguiendo la simpática foto del doctor Metcalf, el padre de las unidades formadoras de Colonia, con un hermoso microscopio y un frotis mostrando, le hago un frotis. ¿Qué mira uno, que busca uno en un frotis en esta circunstancia? Bueno, lo primero es pseudotrombocitopenia por ETA. Lo segundo es si hay patología combinada en serie eritroide y mieloide, si hay alguna sospecha de leucemia aguda a través de ver algún blasto, sospecha de déficit de factores de maduración, sospecha de trombocitopenias hereditarias, y en este sentido busca ver si hay macroplaquetas o cuerpos de Dole en los neutrófilos, si está cursando alguna enfermedad viral subclínica, pero que tiene sospecha por las imágenes linfocitarias, y si hay microangiopatía. Nada de eso se observa en el frotis de mi paciente, y el frotis confirma que está en alrededor de 100.000 plaquetas.
Y entonces le pregunto dónde hizo el análisis, porque ya conozco que hay varios laboratorios que le roban plaquetas a las pobres mujeres porque tienen el cúlter mal calibrado. Bueno, no era de esos laboratorios. Bueno, la composición del lugar que hace el hematólogo frente a esto es cuál puede ser el origen de esta trombocitopenia. Y acá viene la cuestión inevitable de que para qué cuernos queremos tener 150 o 450.000 plaquetas cuando la hemostasia primaria requiere apenas 30.000. Y bueno, todos sabemos otras funciones de las plaquetas, pero tampoco sabemos que esas otras funciones exijan tener una cifra de plaquetas como la que dice la literatura, que está basada en estadísticas de población normal. Entonces, bueno, la situación es que hay que formar plaquetas 10 a las 11 por día, todos los días para reponer el número de plaquetas normales y que si no las formamos el problema puede estar en la biogénesis medular, en problemas de senescencia por alteración de BACXL, o problemas de descialización con mayor depuración de plaquetas, ya sea a nivel hepático o a nivel de los macrófagos, o por consumo a través de anticuerpos, de citotoxicidad, de complejos inmunes, de activación de complemento, de efecto de trombina, o de aumento de multímeros de factor von Willebrand que se capturan, digamos, plaquetas. Bueno, como la lista de etiologías es lo que probablemente la psicóloga vio en la lista que hizo el doctor colombiano, presuntamente joven. Las trombocitopenias se dividen en específicas del embarazo o no específicas, pero que ocurren algunas de ellas con mayor incidencia en el embarazo. Esto es las que corresponden a microangiopatías, PTT o subatípico, o von Willebrand de tipo 2B. Todas las otras ocurren en el embarazo porque en ese momento la paciente está embarazada. Bueno, la paciente se va del consultorio con ¿qué le parece, doctor? Me parece una trombocitopenia incidental del embarazo. En primer lugar, porque es lo más frecuente, digamos. Bueno, la paciente me mira como diciéndome, ¿y esto con qué se trata? No se trata. ¿Y qué peligro tiene? No tiene ningún peligro. Bueno, ¿y cómo me aseguro de que tiene eso? No se asegura, porque no tiene ninguna prueba de laboratorio que lo demuestre o lo niegue. La evolución va a decir que tiene eso. Y la cara de la psicóloga muestra claramente que no está para nada convencido de lo que le dice su hematólogo. Le explico la teoría de la parsimonia o de la ley de Occam, a ver si por ese lado agarra viaje, que bueno, dice que probablemente lo más frecuente y lo más que se explica por sí mismo, por algunas características, eso suele ser lo verdadero, lo cual en mi barrio, donde no vivía Occam, sería, bueno, si tenés una explicación clara y sencilla, no busques cosas raras, pero le doy un turno para un nuevo examen de plaquetas para dentro de 15 días. Normalmente se lo daría para dentro de 30, pero la verdad que no iba a aguantar con la ansiedad la paciente. Una clasificación más útil, que es simplemente la lista de enfermedades o trastornos que pueden dar trombocitopenia, es relacionar esto con el trimestre del embarazo y la cifra de plaquetas que puede tener. El número más chiquito porque
son menos los casos de esos. En el primer trimestre la condición más frecuente es la púrpura trombocitopénica inmune, no idiopática. En el segundo trimestre, con más de 100.000 plaquetas, es la trombocitopenia incidental lo más frecuente. Pero si tiene menos de 100.000 plaquetas, de nuevo la trombocitopenia inmune es lo más frecuente. Y en el tercer trimestre, donde ocurre la mayoría de las trombocitopenias, y desgraciadamente la que me tocó tratar a mí con la psicóloga, es la trombocitopenia incidental. Pero aquí los trastornos, digamos, de preeclampsia ocupan un lugar bastante importante, y si la cifra es menor de 50.000, seguramente los trastornos de preeclampsia es la causa más probable. Bueno, en las siguientes diapositivas vamos a pasar un pincelado de todas estas patologías, considerando que lo que dice A es que es asintomática. Es sintomático, y ahí está el porcentaje hacia la izquierda de la frecuencia de presentación. Entonces, la trombocitopenia gestacional ocupa un 75% de todos los casos de trombocitopenia, se produce por dilución, más probablemente, con menor producción también y mayor turnover en la placenta. La frecuencia es del 4 al 11% de todos los embarazos, es un diagnóstico de exclusión, como no entiende la psicóloga. Raramente se baja de 75.000 plaquetas al recuento, y es más frecuente entre el final del segundo trimestre y el tercer trimestre, y corrige entre 7 y 14 días posparto. Y si a alguno se le ocurre hacer la prueba de que a lo mejor es otra cosa y por las dudas le doy corticoides o gamma globulina, no responde ni a corticoides ni gamma globulina, con lo cual van a quedar muy mal parados frente a la paciente. Las siguientes son las microangiopatías trombóticas del embarazo. Esta es una lista donde hay básicamente 4 patologías. La más frecuente es preeclampsia, que puede ocurrir hasta el 6% de los embarazos, y se acompaña de síndrome HELP en el 20%. Lo más característico es la hipertensión arterial, y cursa con Adams 13 normal si a alguien se le ocurre medirla. Seguida por el PTT, que es más frecuente en el tercer trimestre de embarazo, y tiene un Adams 13 característicamente menor del 10%. La trombocitopenia suele ser muy profunda, de alrededor de menos de 20.000, y tiene, como todos ustedes saben, síntomas neurológicos y microangiopatía conspicua en el frotis y LDH muy alta. Los síndromes urémicos hemolíticos, coincidiendo con el embarazo, son más frecuentes en el posparto, y tienen un poco menos de microangiopatía en el frotis que el PTT. La LDH no está tan elevada y hay más compromiso renal que en el PTT. Y suele no haber compromiso neurológico. Y finalmente el hígado graso agudo, que es la más rara de todas, tiene Adams 13 normal, AT3 baja, frecuentemente hipoglucemia, y dolor abdominal y alteraciones profundas del hepatograma, y frecuentemente es la única que cursa con coagulación intravascular diseminada. Las microangiopatías trombóticas del embarazo son generalmente sintomáticas, y sería la segunda causa en frecuencia, un 20%. Está bastante discutido corticoides en gel, pero en general se tiende a dar de dexametasona. Esto aumenta el recuento plaquetario y es más útil cuanto más bajos estén las plaquetas.
provoca descenso del LDH y de transaminasas, mejor control de la tensión arterial y aumento de la diuresis. Así que si hay propuesta de parte del grupo obstétrico o de los terapistas, que es donde suele estar la paciente, acepten darle dexametasona. Y en cuanto a cesárea luego de corticoides, hay una serie de criterios de ir inmediatamente a la cesárea, que es cuando hay eclampsia, edema agudo de pulmón, coagulopatía por lo menos incipiente, hipertensión severa incontrolable, sufrimiento fetal o feto ya no viable, desprendimiento placentario, y es discutible cuál es el nivel de plaquetas con la cual hay que llevarla a la cesárea. En general se pone 50.000, pero no es una certeza, es más opinión de experto. Este es un algoritmo de la doctora Gensheimer sobre qué hacer de acuerdo a distintos momentos del embarazo, semana 34 o menos, o semana 34 o más, feto más o menos maduro o menos maduro. En general, digamos, dexametasona 2 a 4 dosis es lo indicado, y producir el fin del embarazo con cesárea, excepto que estemos en menos de 34 semanas, haya signos de que el feto puede todavía tener inmadurez pulmonar importante, y entonces se puede simplemente vigilar durante 2 o 3 semanas más si las cosas siguen bien, y recién ahí producir el parto. Trombocitopenia inmune en el embarazo puede ser totalmente asintomática o ser sintomática, es un 3% de todas las trombocitopenias. Harrington, el de la famosa prueba de inyectarse plasma y casi destruirse, es también el primero que describió que el feto puede tener trombocitopenia por pasaje transplacentario de los presuntos anticuerpos que demostró Harrington. Es la causa, como dijimos, más frecuente de recuentos menores a 50.000 en el primer trimestre. La frecuencia es de 1 en 1.000 embarazos. ¿Qué pasa cuando uno está tratando a una mujer con PTI con ganas de embarazarse? Pues no se contraindica el embarazo, solamente se contraindica en aquellas pacientes refractarias que estén recibiendo una droga que no se puede suspender y que no se puede usar tampoco durante el embarazo. En ese caso conviene decirle que espere a quedar embarazada a ver si cambia la situación de su PTI. Que haga caso es otra cosa. 1/3 se diagnostica durante el embarazo, 2/3 tienen diagnóstico de PTI previo. El consejo de expertos es solo tratar durante el embarazo pacientes sangrantes o con menos de 20.000 plaquetas. Esto ocurre en el 30% de las PTI durante el embarazo. Hay unas cifras que son consenso de expertos, que son las necesarias de plaquetas para lo que puede pasar en el embarazo, que es anestesia epidural 70.000, cesárea 50.000, parto vaginal 30.000. Recuerden que se puede usar ácido tranexámico para el alumbramiento porque disminuye el sangrado. En lo posible no usar corticoides durante el embarazo. Si se usan cantidades mínimas, solamente tratar de no pasar de 20 miligramos. Esto produce diabetes, hipertensión, ruptura prematura de membrana, desprendimiento placentario, paladar hendido en el feto. Y usar prednisona si no tienen más remedio que usar algo, preferible a dexametasona porque atraviesa menos la placenta. Es preferible, si hay necesidad de tratar, usar inmunoglobulina endovenosa con frecuencia de cada 3 semanas habitualmente, que es lo que dura. Y si no hay adecuada respuesta, bueno, entonces agregar 2 bolos de 1 gramo de metilprednisolona en caso de que haya sangrado o trombocitopenia extrema.
Si hay decisión de esplenectomía, esto queda confinada al segundo trimestre. Otras drogas posibles de usar en el embarazo son azatioprina, ciclosporina A y rituximab, pero todas tienen categoría C y están contraindicados formalmente fostamatinib, micofenolato y danazol. Las cifras estas que dimos como guía para los procedimientos del periparto, digamos, pueden no ser tan seguras como piensan los expertos. Este es un trabajo inglés que analizaron mujeres que llegaron al parto con un promedio de 64.000 plaquetas. 52% de ellos tuvieron hemorragia postparto mayor de 500 mililitros en 24 horas. 21% tuvieron hemorragia de más de 1.000 mililitros en 24 horas. No hubo muerte materna, pero una paciente requirió histerectomía. El recuento medio de plaquetas del grupo que sangró fue 58.000 y el medio de plaquetas de los que no sangraron fue 132.000. Así que estas cifras en realidad no están muy de acuerdo con los consejos de expertos. ¿Qué pasa con los análogos de trombopoyetina, de receptor de trombopoyetina en el embarazo? Este es un trabajo de un Blood del 2020 que analiza mujeres que no debieron haber recibido, de acuerdo a los consejos, trombopoyetina análogos, son 15, 8 con el trombopag, 7 con romiplastim, pero mujeres al fin se aplicaron los agentes trombopoyéticos. En realidad no pasó nada, no nacieron fetos ni con trombocitosis ni con malformaciones, están contraindicados en la lactancia, ambos agentes porque pasan a la leche, pero se supone que la leche por el alto contenido de calcio inhibe al trombopag, que ustedes saben que se inhibe por cationes divalentes la absorción. En cuanto al rituximab, durante el embarazo produce linfocitopenia B prolongada en el neonato, por lo cual todos los programas de vacunación inmediata en el chico probablemente no sean de ninguna utilidad, pero eso se arreglará el pediatra. Estamos en tiempo, doctor. En cuanto al daño potencial fetal, Estamos en tiempo. En cuanto al daño potencial fetal, no hay ninguna indicación de que provoquen, por ejemplo, trastornos óseos en los miembros superiores o inferiores. En cuanto al neonato, con trombocitopenia inmune la madre, el 4% puede tener menos de 20.000 por microlitro. No es predecible, excepto la historia familiar de que haya ocurrido con otros embarazos en la misma mujer o que esté esplenectomizada la madre. Esos son factores de riesgo para que ocurra. El riesgo de hemorragia intracraneal neonatal es bajo, menos del 1,5%. Se recomienda no realizar de rutina recuento intrauterino por cordocentesis. El parto debe decidirse sobre indicaciones maternas obstétricas y hay que seguir al bebé hasta el día 5, porque en algunos casos el nadir de plaquetas es tardío. Si el recuento neonatal es menor a 50.000, hacer ultrasonido transcraneal, y si el recuento es menor a 10.000 o hay hemorragia intracraneal observada, sospechar de que en realidad se trata de una trombocitopenia alo-neonatal fetal concomitante. Bueno, después tenemos otras etiologías que son todas menores al 1%, que son la infección reciente por HIV en una mujer embarazada. Esta asociación se da en el 1,5% de las mujeres con alta carga viral.
Infecciones recientes por arbovirus, recordando que el chikungunya produce malformaciones fetales. Infecciones recientes por Epstein-Barr o citomegalovirus, recordando también que el citomegalovirus da lesiones neurológicas en el feto. Y lo más frecuente como infección es la sepsis, que produce trombocitopenia por consumo, por sobreregulación de varios receptores plaquetarios y activación, menor producción por daño medular de la trombopoiesis y alfa-toxinas bacterianas que degradan el BCL-XL, con lo cual hay más plaquetas en apoptosis y deshialización por alguna enzima bacterianas. Otras etiologías, también todas ellas menores del 1%, son trombocitopenias inducidas por drogas o alimentos que coinciden con una mujer embarazada, trombocitopenias hereditarias y el von Willebrand 2B y el von Willebrand plaquetario, porque al aumentar el von Willebrand durante el embarazo produce más trombocitopenia de lo habitual. Esto se produce sobre todo con 2B, con el síndrome de plaquetas de Montreal y con el von Willebrand plaquetario. Las macrotrombocitopenias, las trombocitopenias hereditarias se clasifican por el tamaño plaquetario. De todas maneras van a ir a ver a Paula Heller, así que las pasamos muy rápidamente. Es menos del 1% la incidencia durante el embarazo. Bueno, epílogo. ¿Qué pasó con la señora? La señora volvió a los 15 días y tenía 110.000 plaquetas. Estaba un poco más serena, pero no del todo. Le dije que eso confirmaba la presunción de trombocitopenia gestacional y que iba a tener ningún tratamiento y que iba a llegar al parto y con eso se curaba solo el proceso. Seguía como rumiando. Entonces me dice, mire doctor, yo la verdad que quería contarle la verdad, estuve averiguando entre mis familiares y la mejor amiga de mi cuñada, que sabe más de trombocitopenia que yo, tiene trombocitopenia o tuvo trombocitopenia porque tenía un anticuerpo que le bajaba las plaquetas y le hicieron unos análisis y con eso supieron que tenía eso. Yo, mire, la verdad que lo único que me recuerda a esto es un síndrome antifosfolípido que tenga plaquetas bajas. Pero usted no tiene un síndrome antifosfolípido. ¿Pero usted me lo pidió? No, la verdad que yo no le pedí análisis de síndrome antifosfolípido porque me pareció que no correspondía pedirle una cosa así. Dice, mire, me sentiría más tranquila saber que no tengo lo mismo que la amiga de mi cuñada. Y entonces le pedí el nuevo control con las pruebas de síndrome antifosfolípido. Tenía un poco el orgullo herido, porque la verdad que la señora no me creía, quería hacer simplemente que yo fuera el vehículo de hacerle los análisis que ella quería hacerse. A los 15 días, de nuevo, las plaquetas estaban estables, la antiglicoproteína y anticardiolipina, inhibidor lúpico, fueron los 3 negativos, con lo cual quedé un poco mejor que lo que venía. Tuvo el parto por vía vaginal, el bebé nació con 3,2 kilos, el segundo nombre, no sé por qué, en honor a mí, es Jorge. Y bueno, el versito que habitualmente hacemos Ocereceto yo es más corto, porque esto es una peña, así que es más corto. Toda historia educativa merece un final feliz, la comisión directiva me lo haría corregir. Y la conclusión es que el médico debe informarse, debe explicar, debe aliviar, debe acompañar al objetivo deseado, pueda aumentar las plaquetas o no. Y lo más importante es la parte del medio, creo, para esta situación, que es
cómo da la mano el médico a la plaqueta, a la paciente. Y debería haber una canción que diga Dr. Google, never hold hands the way I do. Se acabó el tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.